Acabamos de escuchar de Baldassare Galuppi, 1706-1785, Italia, concierto a 4 en do menor, en la interpretación de la Academia para la Música Antigua de Berlín bajo la dirección de René Jacobs, disco editado en Alemania por el sello Harmonia Mundi en el año 2002. Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino. Edición 51. Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones, mentes y culturas. Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados de honor. Te esperamos en Guanajuato con los brazos abiertos. Del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalcervantino.gov.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, bienvenidos a Consultorio Fiscal Radio. Yo soy Abraham Levi Alcántara y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. Vamos a platicar esta tarde de los estímulos fiscales a la inversión en el corredor interoceánico. Y antes de iniciar el programa, como ya es costumbre, vamos a regalar 2 suscripciones por 6 meses a la revista Consultorio Fiscal, una de las más importantes, si no la mejor de la materia. Y esto lo vamos a realizar a través de una pregunta. El ganador o ganadoras lo vamos a dar a conocer hoy mismo y será por llamada telefónica. Así que tengan pluma, tengan un papelito por ahí para anotar nuestros números que a continuación se los daremos a conocer o se los recordaremos. Estén pendientes, por favor. Nuestros teléfonos precisamente son 55 55 38 89 89, así como 800 50 52 688. Estamos transmitiendo completamente en vivo en la frecuencia de 860 de Radio UNAM y por las plataformas de Facebook y YouTube. Recuerden, si necesitan orientación en materia contable y fiscal, visítenos en la oficina de asesoría fiscal gratuita, por allá por los rumbos de Ciudad Universitaria, ubicada en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Si requieren mayor información, llamen por favor al 55 55 50 7998. Y bueno, pues ahí tengan presente pluma y papel. Vamos a platicar esta tarde de los estímulos fiscales a la inversión en el corredor interoceánico. Mientras tanto, vamos al comentario de la revista. Gracias. En su edición 819, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2023, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Los puntos más relevantes y novedosos de la versión 3.0 del complemento Carta Aporte son abordados por Miguel Ángel Hernández Yescas, quien destaca las implicaciones y retos que esta tendrá para el transporte en México. Por su parte, Humberto Cruz Hernández expone el tema de los comprobantes fiscales para el acreditamiento del IVA a través del análisis de las más recientes jurisprudencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y José Julio Solís García estudia el panorama del régimen simplificado de confianza para las personas morales, sus características, beneficios, obligaciones y recursos electrónicos, además de los medios para conocer más de los contribuyentes que se encuentran en este esquema. También encontraremos artículos igual de interesantes que nos hablan sobre el régimen opcional para grupos de sociedades a 10 años de vida tributaria, los pormenores fiscales de la enajenación de un automóvil usado por una persona física profesionista tras la pandemia, los aspectos jurídicos y fiscales de las herencias, donaciones y legados, la propuesta de modificación al artículo 73 constitucional, la sexta modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2023 y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación.
Todo esto en el número 819 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bienvenidos de vuelta, gracias por estar con nosotros, por mantenerse en sintonía. Recuerden que estamos en vivo desde la Ciudad de México, 860 de amplitud modulada. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 55 36 89 89 y del interior nos pueden llamar el LADA 850 52 688. Recuerden, amigos, que se encuentran, bueno, pues precisamente en este lugar tan importante donde está el corredor interoceánico, en los estados de Oaxaca y Veracruz, en los casi 80 municipios que conforman este importante proyecto, y del cual pues nos va a hablar invitado de honor, experto en la materia, y bueno, pues me va a permitir aquí darlo a conocer para que, bueno, seguramente ustedes ya lo conocen, pero vamos a comentar un poquito de su palmarés. El doctor Juan Álvarez Villagómez, que es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, licenciado en Derecho por la Universidad de Humanitas, maestro en Derecho Corporativo por la Universidad de Humanitas, doctor en Filosofía de la Educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación. También tiene posgrado en Administración de Negocios en la Universidad de Surrey, allá en el Reino Unido. También es, por supuesto, catedrático, es de casa, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Por supuesto, es coordinador de sección de la revista de Consultorio Fiscal, así que lo pueden consultar sus letras en nuestra revista. Es socio del despacho Álvarez Álvarez, consultor aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, autor de diversas obras especializadas, y bueno, pues es amplio conocedor en materia de comercio exterior, y por supuesto, pues ahorita ya con sus clientes y con los alumnos, pues ya revisando esta parte del corredor interoceánico. Así que, querido maestro, bienvenido. Es un placer, es un honor que estés con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, pero muy al contrario, maestro, siempre agradecido con la universidad y contigo por esta invitación. Feliz de estar aquí conversando de este proyecto que suena sin duda interesante. Bueno, pues un decreto que salió en el mes de junio de este año. Con mucho gusto lo abordamos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues es muy amplio, pero vamos a abordar algunas cuestiones específicas para ir revisando el tema, de qué se trata, que nuestros amigos lo vayan conociendo, nuestros amigos que nos están escuchando allá en el sureste, allá en Oaxaca y Veracruz, bueno, pues para que tomen las notas, para que sepan de dónde lo tienen que descargar, cuándo fue publicado, qué adiciones ha tenido. Y qué adiciones va a tener, ¿no? También porque creo que tiene muchas reglas que van a tener que ir saliendo en el camino. Y bueno, maestro, ¿en qué consiste el proyecto? Ahora sí, ¿qué tiene que ver? ¿Qué nos puede decir, maestro? Sin duda, si me permites, déjame ubicarlo un poco en el contexto. Espero que todos quienes nos están escuchando en este momento ubiquen de qué estamos hablando, pero digamos que es esa región del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Digamos, llamado así corredor, y no es otra cosa más que la parte más pequeña que tenemos en la República Mexicana. Si alguno ubica precisamente un mapa, ¿no? Que tenemos de nuestro territorio, pues esa parte más pequeña, digamos, que liga de Veracruz en Coatzacoalcos hasta Salina Cruz en Oaxaca, digamos, esa parte más pequeña. Y esto no es exactamente nuevo. Yo incluso recuerdo cuando era yo más chico todavía, ya se oía acerca de ese posible cruce que pudiera existir entre un océano y otro, digamos, entre el Golfo de México, cruzar una especie de canal de Panamá ampliado, ¿no? Estamos ubicados en esa zona, y me parece que el que exista unos beneficios fiscales sin duda es conveniente, porque debemos recordar que la materia fiscal no solamente es recaudar, ¿no? Regularmente cuando se habla de impuestos, pues de inmediato todos brincamos a decir ¿y cuándo debo pagar y cuánto, ¿no? ¿Cómo, no? A los contadores nos hacen repetidamente esas preguntas, ¿no? ¿Cuánto y cuándo? No solo es eso, me parece que el traer decreto de estímulos fiscales lo que hace es recordarnos, ¿no? Regresar a la mesa
los fines extrafiscales que pueden tener las contribuciones, que también le llamamos parafiscales, y que es precisamente el propósito incentivar algunas zonas, algunas regiones que tengan menores recursos, marginadas, y en ese sentido, pues bueno, darles un proyecto, entregarles unos beneficios fiscales a una región, me parece que es acertado. Ok, sí, porque bueno, pues en otras administraciones a lo mejor se había privilegiado el centro, el norte, y ahorita pues hay un detonante importante en el sureste, ¿no? Porque si lo ligamos con otros grandes proyectos, con independencia de las filiaciones y demás, pero grandes proyectos como el propio Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, un detonante importante del sureste, y bueno, pues que viene a darle esta gran relevancia y la competencia, como nos decía el maestro, ¿no? La competencia con el canal de Panamá, que incluso ha sufrido sus problemas en los últimos tiempos, que se ha quedado seco, y entonces ha dejado mucha mercancía varada por ahí. Entonces, bueno, nos decías que no es algo nuevo, que es algo que se había venido pues a lo mejor postergando, como se había quedado como atrasado. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido, maestro? Mira, en ese sentido, si me permites, déjame intentar abordarlo en dos sentidos. Primero, sí, en el ámbito nacional, y después en el tema internacional. Digamos que el hablar de zonas económicas especiales, que digamos puede ser la manera en que podemos ubicar este proyecto, digamos, es una región específica que tiene características particulares, principalmente, por supuesto, de carencias económicas, de falta de empleo. Entonces los gobiernos identifican dentro de sus jurisdicciones pues alguna zona, algún espacio físico en el cual se requiere un incentivo económico, y por supuesto desde el punto de vista fiscal que se apuntale. En este sentido, pues bueno, el concepto como tal no es nuevo. A nivel internacional, pues con cifras incluso de 2018, que no son exactamente las más recientes, en las zonas económicas especiales hay más de 4,000 en el mundo, ¿no? Digamos, todos los países tienen zonas económicas especiales, algunos llamados zonas francas, otros denominados free trade zones, en Estados Unidos territorios inbound, ¿no? Que son una especie de paraíso comercial, si se me permite esa expresión, es decir, hay un beneficio fiscal en esa región, y todos los países lo tienen. Más bien lo que yo me atrevería a resaltar es cómo en México no lo tenemos, ¿no? Siendo un país de gran calado a nivel internacional, que tenemos prácticamente, si se computa de una manera, 45 mercados o 52 si se suman los de alcance parcial, 52 mercados a nivel mundial, o digamos libre comercio o acuerdos comerciales con 52 naciones a nivel internacional, pues no es posible, no es permisible, no es comprensible cómo en México no tenemos una zona económica especial. En un momento voy a comentar si hay oportunidad de interés acerca del Perú, cómo han tenido gran éxito en el desarrollo de zonas económicas especiales. Pues bueno, estas zonas económicas generan con cifras a 2018 62 millones de empleos y reciben el 20% de inversión extranjera directa. Entonces, sin duda, las zonas económicas especiales están, y creo que México las empiece a mirar, es un atractivo indudablemente. Sí, porque va a ser una gran ventaja, un detonante, aparte de la zona, pues a nivel nacional, porque, a ver, estamos inmersos en una cuestión internacional donde los mercados, bueno, pues están requiriendo este tipo de cuestiones, sobre todo para facilitar el comercio, y mientras más se facilite al empresario que pueda realizar sus operaciones, bueno, pues va a ser un detonante en este caso, del trabajo, de la zona, del manejo de los recursos. Y bueno, pues México se había quedado atrás, pero pues ya o sea, teníamos 0 zonas económicas, y ahorita que creo que faltan muchas reglas, pero que ahorita se va a tener esa oportunidad. ¿Y qué es lo que está buscando con estos polos del desarrollo? O bueno, un poquito más ahondando en el proyecto, ¿cómo lo está viendo la autoridad, maestro? Sí, en este sentido me parece entonces que también déjame incluir desde el punto de vista un poco más, digamos, fiscal, ¿no? Uh-huh. Sabes que analizamos
en la materia fiscal la teoría de Arthur Laffer, que señala básicamente que si se mueven las tasas se incrementa la recaudación. Básicamente recordarás la época de Ronald Reagan, cuando este economista Laffer pues vendió esta idea y la verdad fue un desastre, ¿no? Y es de las características tan curiosas como una teoría que ha demostrado su ineficacia en la parte práctica, pues es tan estudiada, tan repasada incluso en las universidades. Y yo creo que precisamente viene a colación porque esta curva de Laffer o esta teoría de Arthur Laffer señalaba que al mover una tasa impositiva, digamos, subiendo la tasa de impuesto sobre la renta o la tasa de IVA del 16 al 20, o del 16 al 5, en automático algo sucedía con la economía y la recaudación se incrementaba o no en función de una variable. Y precisamente ese es el gran tema. ¿Basta una variable para poder incentivar una zona económica? La respuesta es no. Ahí está el caso de esta curva de Laffer que demostró precisamente, digamos, es como una especie de tesis o hipótesis negativa, ¿no? Y en ese sentido nos puede ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, ahorita lo abordaremos con detalle, pero pues el que te concedan una reducción de impuestos sobre la renta, me parece al 100%, digamos, total, es sin duda un atractivo importantísimo, igualmente en materia de IVA. La pregunta será si con eso es suficiente, ¿no? Y la respuesta será inmediatamente que no. Sin duda hay que ligar este proyecto con el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que fue publicado en el Diario Oficial el 4 de agosto del 2020. Es decir, tienen que venir una serie de acciones aparejadas para que pueda lograrse. Entre las historias que tenemos a nivel internacional, pues bueno, en el Perú existen dos zonas, bueno, son tres, pero digamos comparativamente dos zonas económicas especiales que tienen una funcional y otra no. Y básicamente la que no ha funcionado es por falta de servicios, digamos, la infraestructura que la podría rodear, ¿no? Aún siendo el mismo país con la misma estructura legal, ¿no? Digamos, jurídica que se tiene, porque una ha sido de beneficio para la población y otra no, porque una ha sido exitosa y otra no, y básicamente se ve en los servicios, falta de agua o de infraestructura carretera. Entonces me parece que eso es uno de los grandes elementos para que este proyecto pueda ser exitoso. Tendrá que ligarse con otros más. Sí, definitivamente creo que la parte de la infraestructura es vital, es crucial, y creo que en esta ocasión, bueno, los que han tenido oportunidad de andar por allá o que tenemos familia por ahí, ya me decías que tienes familiares en la zona. ¿En dónde tienes familia, mi querido maestro? Pues mira, por parte de mi mamá somos en esta zona que se puede denominar como Barlovento, que es entre Oaxaca, Puebla y Morelos, ¿no? Esta zona de Cuautla, muy, muy, muy bonita en ese sentido. Y Oaxaca es muy grande, ¿no? Es otro Oaxaca, el Istmo, ¿no? Es otro tema completamente, pero entiendo las necesidades, sin duda. El hecho de que exista un proyecto para incentivar esta zona oaxaqueña, sin duda es extraordinaria, pero no es un tema puramente local, conforme a lo que yo puedo aportar en estos comentarios. Digamos, si el propósito es que exista un cruce, ¿no?, entre un lugar y otro, ¿no? Prácticamente incluso se menciona ahí que sean los productos que vienen de Asia para que crucen a Europa, ¿no? Y que utilicen este corredor. Entonces estamos hablando de una especie de transbordo, diríamos un transbordo ampliado, ¿no? Podríamos decir también una especie de tránsito internacional. Entonces, el que unas mercancías crucen por una jurisdicción distinta tiene una afectación grande en materia de tratados de libre comercio. Recuerdo el caso entre Canadá y el Perú, en el que estuvimos ahí participando, y básicamente la problemática que se tenía en este tratado bilateral Canadá-Perú es que las mercancías cruzaban o tenían que desembarcar en Manzanillo, en Puerto Mexicano, de tal manera que al ser un país no parte de ese tratado, entonces tenían la consecuencia de que las mercancías perdían el origen. Digamos, de manera concreta, no se le estaba permitiendo la aplicación de preferencias arancelarias a los importadores peruanos de mercancías que provenían de Canadá. Entonces era, pues sin duda, un elemento muy, muy importante en ese sentido.
los tratados establecen que las mercancías que crucen por un país no parte deben estar bajo control fiscal. En ese sentido, pues bueno, habría que entender qué significa eso. Para traducirlo en nuestro contexto mexicano, es un depósito ante la aduana o un recinto, o digamos, podría ser incluso el régimen aduanero de tránsito. Pero al no tramitarlo los operadores logísticos canadienses que se dirigían hacia el Perú, pues perdían las preferencias arancelarias. Con esto lo que quiero resaltar, sin entrar a más detalles del tema técnico, es que el que una mercancía desembarque o cruce físicamente un territorio de un país no parte tiene muchas implicaciones a nivel internacional, de tal manera que si México se estaría ofreciendo bajo este corredor como un lugar de trasiego, como un lugar de transferencia de mercancías, tendría que estar provisto también de un esquema que le permita al operador logístico ofrecer el territorio mexicano sin perder los beneficios arancelarios que tengan en sus propias legislaciones o digamos en los tratados bilaterales de los que México no forma parte, de tal manera que aquí ya me permito ir entrando un poquito al tema. El hecho de que estos beneficios estén incluyendo exclusivamente impuestos locales, impuestos internos, ¿no? IVA, ISR, SIN, y dejando fuera la materia aduanera o la materia internacional, me parece que está desprovisto de esa parte. Y solo desde el punto de vista académico tributario me parece que está incompleto este decreto. Sí, maestro, y coincido plenamente contigo porque, bueno, es muy interesante en cuanto al desarrollo del polo y algo que ya habíamos comentado en algún momento, precisamente, sí es detonante, es muy bueno para el empresario local, desarrollo de la infraestructura, porque bueno, los que hemos tenido oportunidad de ir por ahí está impresionante, las vías del tren, la conexión, la cuestión de la limitación de la concesión, la nueva autopista, la mejora de los aeropuertos tanto de Salina Cruz como de Minatitlán y Coatzacoalcos. Entonces, bueno, pues era un campo aéreo Cantica y ahora pues ya es un aeropuerto. Entonces, o sea, esa parte creo que está bien, pero falta hacer esa conexión que dices, maestro, y por eso precisamente y agradeciendo nuevamente el que nos hayas aceptado la invitación, porque la autoridad tiene que, o sea, si ya se aventó, bueno, pues tiene que, uno, ponerse a estudiar y dos, aterrizarlo, no nada más dejar que los aviones aterricen allá en Minatitlán, sino que no se convierta en un elefante blanco al final del día, porque si no, ¿de qué nos va a servir? Porque van a ser solamente, va a ser limitativo para algunos países y la idea es que pasen todos los que tienen. Efectivamente, el hecho de cruzar, insisto, por una jurisdicción tiene implicaciones. Hay que mirarlas, ¿no? Digamos, entonces no es solo el comercio interno, por supuesto, se pretende eso, reactivar, ¿no? En el hecho de que vayan cruzando mercancías, que vengan inversionistas, que establezcan plantas productivas en esas regiones, sin duda, el comercio interno es lo que se busca, pero no podemos dejar de lado el comercio internacional. México llegó desde, digamos, tratados de nueva generación, desde 1994 con el TLCAN, ¿no? Hoy TEMEC, y se inauguró para México, pues, una apertura al libre comercio, yo diría protegido por el 131 constitucional, el cual establece que pues el Ejecutivo puede realizar todas las acciones que estén a su alcance para insertar la economía mexicana en el contexto internacional. Me parece que ese es, digamos, el bien tutelado por esa disposición, y por el otro lado, evidentemente, tenemos el 31 fracción cuarta constitucional que pues señala que los mexicanos tenemos que contribuir para el gasto público. Digamos, nadie de nosotros podría estar en desacuerdo de que el Estado necesita allegarse de recursos para hacer frente a sus obligaciones. Sin embargo, este posible, ¿no? Lo digo solo así, este posible enfrentamiento entre el 31 fracción cuarta, recaudar contra el 131, incentivar la economía a cambio, digamos, a costa de disminuir la recaudación directa, pues me parece que es el gran tema que está puesto sobre la mesa, y eso es lo que yo aplaudo, que nuevamente podamos estar hablando de eso, recordar, como decía al inicio, de que la materia fiscal no solo es recaudatoria, perdón. En ese sentido buscaríamos que una buena política arancelaria, una buena política fiscal, pues atraiga inversiones. Ahora también, pues manejando mucho que se ha dicho del nearshoring, ¿no?
¿no? Que no es otra cosa más que pues la ventaja competitiva que tenemos como país de estar ubicados a un costado, ¿no? Vecinos de los Estados Unidos, una de las grandes economías, la primera, la segunda, como se quiera medir, pero finalmente una de las grandes economías mundiales, pues eso nos da una gran ventaja en ese sentido, digamos, la posición que México ocupa en el mundo logísticamente hablando, ¿no? Por supuesto, formamos parte de la región Norteamérica, pero de manera práctica los operadores logísticos sitúan a México en el centro de América, ¿no? De tal manera que México está funcionando, ¿no? Ojalá fuera un poquito más, pero está funcionando como esa conexión entre el norte y el sur de América. Lo que sería interesante es que transversalmente pudiéramos traspasarlo a que sea de uso para Asia y Europa, ¿no? Sería algo extraordinario que la posición de México en ese sentido esté prevista en ese caso. Si vemos, solamente nos imaginamos en este momento el continente americano, pues encontramos que hay una parte muy delgada, precisamente en la zona de Panamá. Pero pues más arriba nos encontramos nosotros como país, México, y ahí es donde en esa zona más delgada, precisamente es esto de lo que estamos hablando hoy, pudiera haber un corredor que precisamente exista una conexión entre las mercancías que se van a enviar de Asia principalmente a Europa. Es ahí donde estamos hablando y, bueno, insisto nuevamente, el cruzar un territorio distinto pues traerá consecuencias en materia fiscal. Ok, pues ya platicaremos de ellas en un momento. Recuerden que tenemos nuestros números en cabina 55 55 36 89 89 y el 800 que es 850 52 688. Y bueno, pues vamos a platicar o a seguir platicando de este interesante tema del corredor transísmico. Y bueno, pues o interoceánico, que así ya le han denominado en las últimas publicaciones. Y bueno, pues vamos a nuestra pausa con trabajo infantil, un lastre de la 4T en déficit. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. En déficit, con el economista José Silvestre Méndez. Trabajo infantil, un lastre de la cuarta transformación. El trabajo infantil es otro de los déficits de la autodenominada cuarta transformación. La población, y en especial los niños, es lo más valioso que tiene un país. Por eso, mientras existan niños trabajando en las calles de las principales ciudades del país, no se puede hablar de una auténtica transformación. De acuerdo con la encuesta nacional de trabajo infantil 2022 de INEGI, el problema es muy serio. En 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaban trabajo infantil, lo que representó una tasa de 13.1% del total. Esta cifra fue 1.7 puntos porcentuales más que en 2019. Para las niñas, dicha tasa fue de 10.7% y para los niños fue de 15.5%. El propio INEGI señala, el trabajo infantil se refiere a la participación de niñas y niños en formas de trabajo prohibidas y o perjudiciales para su desarrollo. Lo anterior con base en la legislación nacional, así como en los convenios y recomendaciones internacionales. Si se habla del futuro de los niños, ¿cuál es el que les espera a los niños trabajadores? ¿Su destino es trabajar toda la vida desde pequeños? Recordemos que estamos hablando de cerca de 4 millones de niños en situación laboral. Muchos de ellos sobrellevan una carga muy pesada cuando deberían estar en la escuela y jugando, es decir, ser felices. Santiago Ramírez en 1975 escribió un libro titulado Infancia es destino. ¡Ah, qué pobre destino de estos niños trabajadores mexicanos! Como señala Benjamín Cortés, apena sobremanera ver en los cruceros a muchos niños lavando parabrisas o haciéndola de payasos o malabaristas a cambio de una moneda en lugar de estar en una escuela recibiendo la educación que necesitan para su desarrollo como futuros ciudadanos. Lo más preocupante del asunto es que sea la pobreza de sus hogares lo que los induce, sino que sean utilizados por adultos vivales que los ven como proveedores de dinero fácil.
Pienso que compete a las autoridades dilucidar el asunto, meter en orden a los responsables y encontrar una solución que permita recuperar el camino para que estos niños prosigan con su desarrollo intelectual y físico como lo mandan las leyes vigentes. Ojalá que pronto así sea. Hasta aquí la cita. Es un lastre que un país como el nuestro tenga tanto trabajo infantil, que un gobierno como el de López Obrador, que se autodenomina de la Cuarta Transformación, permita estos niveles de empleo infantil. Entonces, ¿qué pasó con los programas sociales de apoyo a las familias? ¿Con las becas a los niños para que no se vean obligados a trabajar? Podemos cuestionar si dichos apoyos están llegando realmente hasta los que los necesitan. Y entonces, ¿por qué tanto niño trabajando? Es una vergüenza que lastima. Además, de acuerdo a la encuesta de INEGI, el trabajo infantil aumentó de 2019 a 2022, aunque de manera marginal. Un editorial señala: sea cual sea la explicación del aumento marginal, pero de cualquier modo indeseable, en la tasa de trabajo infantil, está claro que las autoridades deben dilucidarlas e implementar las políticas que resulten necesarias con el fin de abatir ese fenómeno que afrenta a los derechos humanos de millones de pequeños. Los gobernantes y los padres de familia deben cobrar plena conciencia de que el trabajo infantil no solo supone un riesgo para el óptimo desarrollo físico e intelectual de niños, niñas y adolescentes, sino también un lastre para México que pierde la oportunidad de formar a sus jóvenes de tal manera que alcancen su máximo potencial para contribuir a la economía y la vida cívica del país. Las autoridades gubernamentales, tanto del gobierno federal como las estatales y municipales, deben estar al pendiente de este grave problema y sancionar, y sobre todo, solucionar toda forma de abuso infantil disfrazado de trabajo infantil. Es responsabilidad de los padres, con el apoyo de gobiernos, garantizar infancias felices. Infancia es destino. En déficit. Nuevamente estamos de vuelta a Consultorio Fiscal Radio. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, 860 AM. Por ahí nos pueden sintonizar y también recuerden que estamos en redes sociales. Tengan a la mano su lápiz y su hojita para que anoten nuestros teléfonos 55 55 36 89 89, así como el 800 50 52 688, y ya tenemos lista la pregunta para que quien la conteste de forma correcta se haga acreedor a una suscripción a nuestra revista Consultorio Fiscal, donde escribe nuestro distinguido invitado del día de hoy. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la finalidad de las zonas económicas especiales? Otra vez, ¿cuál es la finalidad de las zonas económicas especiales? Y recuerden contestarla. El teléfono es 55 55 36 89 89 y el 800 50 52 688. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues continuamos con el desarrollo del tema, que es un tema sumamente interesante y que la autoridad tiene mucho que hacer todavía. Empezó ese quehacer con la publicación, bueno, ya había una publicación anterior, pero ya con el decreto por el que fomenta la inversión de los contribuyentes que realicen actividades económicas productivas al interior de los polos de desarrollo para el bienestar del Istmo de Tehuantepec, y que ya habías mencionado hace un ratito, pero bueno, el nombre completo como letanía, como ahora sí largo como la Cuaresma, y que fue publicado en el Diario Oficial del día lunes 5 de junio de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, y que nos da una serie nos otorga una serie de facilidades, creo que un poco más domésticas, como decías, maestro, pero bueno, ¿qué es lo que nos señala en este decreto, maestro, que valga la pena que nuestros amigos estén atentos, sobre todo los que nos escuchan por allá o los que vayan a ir a invertir? Claro, sin duda, creo que esa es la esencia precisamente del decreto, señalarlo. Pues esencialmente se otorgan dos beneficios en materia de impuesto a la renta y de impuesto al valor agregado. Con lo mismo, pues estaremos de alguna manera señalando cuál es el análisis que se tiene al respecto. Pues bueno, los tres primeros años, reducción del 100% de impuesto de la renta.
digamos, los 3 primeros años, me parece muy interesante, y los próximos 3 años, digamos, los 6 subsecuentes, se podría incluso rebajar únicamente el 50%, aunque existe ahí una posibilidad de que si se superan los niveles mínimos de empleo, este subsidio pudiera llegar al 90%. Nos otorgan también deducción inmediata en bienes nuevos de activos fijos que se utilicen dentro de las actividades productivas, es decir, dejan fuera lo que no es productivo. Pensemos, por supuesto, mobiliario y equipo no entra dentro de esta posibilidad. Cuando se generen pérdidas fiscales tendrán que ser dentro de las actividades que se realizaron dentro del polo, de tal manera que si encontramos un contribuyente que tiene actividades dentro y fuera de esa región, pues tendrá que llevar 2 registros separados, identificados claramente, ingresos, gastos de, digamos, al interior del polo respecto de aquellos que se realicen fuera de esa jurisdicción o de ese espacio delimitado. Entre las limitantes que se tienen de ahí, dice que no es compatible estos beneficios con lo que se otorga para la industria maquiladora. Para mi gusto, ese es uno de los grandes elementos a observar, en virtud de que la industria maquiladora tiene un elemento probadísimo en México, digamos, su sistema fiscal ha estado y seguirá. Yo me atrevería a remitirlos desde 1989, que se publicaron el decreto de la industria maquiladora en México, de tal manera que el 185, 186 de impuesto sobre la renta que otorgan básicamente el concepto safe harbor para las maquiladoras que no configuren establecimiento permanente y un mecanismo para poder determinar la utilidad fiscal, que no es otra cosa, sin entrar más detalle, como una especie de impuesto al activo, ¿no? De tal manera que se causa en función de los bienes que posee. Quiero decir, es un mecanismo que está aprobado para los extranjeros que vienen a México a realizar actividades productivas dentro de la industria maquila. Y decir, tomas uno u otro, ¿no? El dejarnos a la elección de decir, apuestas por algo que puede ser bueno, bondadoso, atractivo, pero incierto respecto de otro que ya está probado, que ya tienes un esquema de trabajo por años que se tienen manejando. Me parece que eso sin duda pudiera restar o menguar un poco a este decreto, porque lo que se busca son inversionistas que realicen actividades de producción, ¿no? Y las maquiladoras por definición lo son industria maquiladora, que maquila, que produce, que hace procesamientos, ensamble de mercancías. Entonces un inversionista que llegue a México evidentemente tendrá que tener esas 2 alternativas: operas como maquila o operas bajo este mecanismo. Y de ahí, pues bueno, sin duda el acercarse a consultores externos para poder presentarles un panorama al respecto sin duda será conveniente. Igualmente, entre los beneficios que se tiene es la reducción por 4 años del impuesto al valor agregado. En este caso recordarán que el IVA en su fracción primera, en el artículo primero, establece 4 actos gravados. Los beneficios se otorgan solamente para 3 de ellos, dejando fuera importación, que entonces se liga muy bien con lo que comentábamos hace un momento, de que es un decreto, son beneficios fiscales únicamente locales, ¿no? Enajenación, prestación de servicios, uso o goce temporal. Y la importación, esa importación juega parte, acude a la ley aduanera, acude a reglamentos, acude a reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Entonces lo vemos separado. En ese sentido, el primer análisis que hacíamos nosotros en la oficina lo vimos así, en donde solamente sería un inversionista puramente local que busca solo beneficios de impuestos locales o nacionales, y no así impuestos al comercio exterior. Y lo mencionábamos hace un momento, pues un inversionista, un empresario liga todo, liga la compra, el pago a proveedores, el ingreso, los impuestos que se pagan por ingresar mercancías al país, y luego la venta, y cuando lo vende, pues seguro generará utilidades. ¿Cómo voy a pagar el impuesto sobre la renta? Aquí parece que nos están otorgando beneficios solamente a la venta. Cuando vendas, el impuesto de la renta estará disminuido. Cuando vendas, el IVA no lo causarás o tendrás un crédito fiscal igual al 100%. Pero ¿qué pasa con la compra? O sea, si mi adquisición es costosa, pagando IVA en la aduana de entrada, o teniendo que causar IVA por entrega de territorio mexicano de ventas en el extranjero, sin duda puede, como digo, menguar, disminuir el interés de este nuevo
proyecto que estamos ahorita analizando. Sí, porque se queda no cojo, pero creo que le falta ahí estas cuestiones en materia de comercio exterior, precisamente, diríamos, y el DTA-APA, ¿no? Y luego una gran pregunta en materia de seguridad social, ¿dónde quedó eso, APA? ¿No? ¿Dónde está esa cuestión? O sea, sí es a lo mejor se está entendiendo parte de lo que decías, maestro, del nearshoring, ¿no? De que en este pueblo de desarrollo la gente vaya y trabaje, pero ni es maquiladora, ni es el estímulo completo, porque el que se vaya por ese estímulo, bueno, pues va a tener que cubrir plenamente las cuotas de seguridad social, Infonavit, retiro, no va a tener, como hasta ahorita, no tiene un aliciente. Incluso los gobiernos estatales, ni Oaxaca ni Veracruz, han dicho, en el ejercicio fiscal 2024 vamos a otorgarles un beneficio. Nadie se ha pronunciado, nadie ha dicho nada en esa tesitura. Entonces creo que falta, la infraestructura se está terminando. Ya se hizo el primer recorrido en septiembre de este año, el recorrido de prueba, para ver que si jala el trenecito y que si puede ir y que si puede regresar, pero pues falta esta parte, y el empresario, comparativamente con a nivel doméstico, viéndole a la maquila, es decir, lo llevo a la frontera mexicana y de ahí lo paso a mi mercado, que es los Estados Unidos, que es Canadá, o buscando este detonante a nivel multinacional, donde competir con otros mercados como el del Canal de Panamá, ¿no? Que supone que es lo que buscaría, y que tiene muchas bondades en el sentido de pasar mi mercancía. No es que no paguen, o sea, creo que ese es un punto muy claro, pero que tengan disminuciones importantes, porque al final del día la derrama económica será para adentro y también será para afuera. Para adentro como polo de desarrollo, para afuera en la materia de comercio exterior, a lo mejor una pequeña parte que se les deje. Entonces, bueno, maestro, pues, ¿y qué pasaría en materia de, qué sería, digo, seguramente nuestras autoridades nos escuchan por aquí, en materia de seguridad social, qué sería como lo más apropiado, maestro, que debieran otorgar, o en la perspectiva de algunos otros que ya conoces, maestro? Mire, finalmente, profesor, las zonas económicas especiales pues tienen como finalidad impulsar un crecimiento económico, digamos, sostenido, equilibrado, en las regiones con mayor rezago económico y social de cualquier país. En el caso mexicano, cae muy bien esta definición para lo que se está buscando. Una región en donde se tiene cierta necesidad de incrementar los ingresos de las personas que ahí viven, ¿no? Que se atraiga la inversión, porque claramente un inversionista diría, ¿y por qué me voy a situar ahí? Tendría que haber un aliciente, como en este caso, un incentivo fiscal para poder hacerlo. Déjame darte un dato, que el Congreso en 2016 aprobó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, y en ese caso hubo una declaratoria de 5 zonas económicas en el país. Esto fue a finales de 2017, y 2 más se crearon en el 2018. En ese caso, de esas zonas estamos hablando, estaba Puerto Progreso, Champotón, que pues es un lugar ubicado entre Yucatán y Tabasco, Dos Bocas, estaba Puerto Chiapas, ¿no? Cerca de Pijijiapan, que por cierto hoy es recinto fiscalizado estratégico, y si hay una oportunidad hablaré de eso rápidamente. Estaba también Coatzacoalcos y Salina Cruz, lo que hoy estamos hablando, que hoy se llama el Istmo de Tehuantepec. Es decir, estamos refiriéndonos al sexenio del presidente Peña Nieto, y Lázaro Cárdenas también estaba considerado en ese caso. Es decir, México ya había, ¿no? El ejecutivo, quien sea que estuviera en esa administración, ya dije que presidente estaba, pero digámoslo así, quien sea identificó que en esos lugares era necesario un incentivo, ¿no? Incluso hay una declaratoria del Banco de México el 30 de marzo de 2018 que expresamente señala que son aquellas zonas que se encuentran entre las 10 más pobres del país, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las zonas, en este caso, lo digo con dolor,
las zonas más pobres del país. ¿Cuáles son esas 10 zonas? Las identifican y dicen, a esas tenemos que apoyar. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo solo al corredor que ya señalamos, Salina Cruz, Coatzacoalcos, pero evidentemente, ¿qué pasa con las otras zonas que en 2018 eran muy pobres? Ya no lo son al día de hoy, como para dejarlas fuera de un proyecto de incentivos fiscales, ya no requieren, o a lo mejor más bien fueron excluidas simplemente, ¿no? Se requiere sin duda, en esa época de las zonas económicas especiales a las que me refiero, sí se tenía incluido una exención en la cuota patronal que tenía que pagar precisamente los patrones en materia de seguridad social. Sí estaba considerada y teníamos 10 años en ese entonces. Hoy ya mencioné 3 más 3, serían 6 años que podemos tener de exención en materia de impuesto a la renta, y ahí se otorgaban 10 años. Entonces, en esa ocasión, pues bueno, el tiempo no alcanzó, terminó el periodo del presidente que lo había ejecutado, y el nuevo, pues la nueva administración simplemente lo vino abajo. Allá 10, aquí 6. Allá había incentivos para seguridad social, aquí no. Allá no funcionó. Pues esperemos que sí, ¿no? Pero conforme a lo que voy señalando, se ve difícil que pueda hacerse. Si lo miramos como una especie de rompecabezas que va poco a poco conformándose, me parece que este decreto que estamos analizando hoy cae muy bien, es muy bueno, pero no es suficiente. Yo esperaría tal vez que viniera algo adicional y dijera, también vamos a otorgar algo de seguridad social, y entonces también regímenes aduaneros, también digamos programas de diferimiento de aranceles, algo que nos permita vestir mucho más una estructura para que podamos analizarla y en su caso recomendarla a inversionistas extranjeros. Sí, porque apenas se le está dando como el impulso a lo local, al inversionista local, y sí, mucho trabajar en la parte de nearshoring, pero y la parte medular, el trabajador, que es el que va a estar ahí produciendo, el que a lo mejor se traen las mercancías como tipo maquila, y al final del día, o sea, va a buscar una seguridad social, más allá de tener un buen salario, que ya ha sido bueno que se ha incrementado el salario mínimo, también es un punto importante, pero es ese revestimiento creo que es muy importante que le falte, y como dices, maestro, para que al final del día no se caiga, ¿sí? Y que no sea un elefante blanco y que digan, bueno, pues nada más quedó la bonita vía del tren, que de repente funciona cuando traen 10 contenedores que pasan de un lado a otro, porque bueno, pues no había de otra, porque no funcionó el canal de Panamá, y bueno, pues aunque está un poquito más caro lo pasamos por acá, sino que sea realmente atractivo, interno y externo. En efecto, precisamente ese es el gran tema. Digamos, a nivel internacional, uno de los estandartes que tenemos es Chile, el país. En el sentido de que ha logrado firmar, es de los países que tiene mayores tratados de libre comercio firmados con el mundo, digamos en América del Sur, y ha logrado precisamente hacer una gran combinación entre las actividades que realiza en la aduana con su política exterior. Yo creo que ese es de los grandes retos que se tiene en el país. Aquí en México no es así todavía. Digamos, por un lado, incentivos, vengan a México, inviertan, nearshoring, y por el otro lado, los tribunales, por el otro lado, el SAT, pues nos tunde reiteradamente, ¿no? Ahora mismo se está dirimiendo varios asuntos en materia de comercio internacional respecto de enajenaciones en el extranjero con entrega material en México, que se realizan a través de depósitos fiscales o de programas CIMEX, que es importación temporal, o de recinto fiscalizado estratégico. Entonces, básicamente, como lo dice, es una cuestión legal, ¿no? Es una ficción jurídica la entrega de mercancías que están situadas en territorio nacional cuando 2 extranjeros sin establecimiento permanente en México la realizan. ¿Es un acto grabado en materia de IVA? Pues en términos del artículo 10 de la ley del IVA es un acto grabado y nos sujetan incluso a la retención del impuesto. Pero esto va en contra de una política de apertura de fronteras y de negocios, ¿no? Tendrías que soltarlo, ¿no? En una de las zonas económicas especiales, en Tacna, en el Perú, precisamente tenían esta misma discusión y el gobierno dijo,
tiene que liberarse de todos los impuestos que se deban de pagar. Permítase, digámoslo así, ¿no? Permítase que los extranjeros realicen negocios en el país. Y aquí por un lado hay incentivos y por el otro el SAT diciendo es un acto grabado, es territorio mexicano, causas IVA y lo tienes que retener, y si no lo retienes. Entonces creo que ese es el gran reto, precisamente, poder armonizar la mano izquierda con la mano derecha. Por un lado incentivar, pero por el otro lado ejecutar. No podemos estar fuera de una ejecución y de una política que también el SAT comprenda que hacer negocios es un privilegio, es un beneficio que tienen los empresarios, y hacerlo con seguridad, sin que vengan 3 o 5 años después, ¿no? Antes de que se caduquen las facultades de comprobación, a realizarnos pues créditos fiscales millonarios. En mi oficina traemos por lo menos 5 de estos grandes asuntos mediáticos, y entonces pues bueno, es un terrible tema que los empresarios tengan que gastar tanto dinero para poder realizar actividades productivas en México en el ámbito internacional. Sí, importante esta cuestión de la seguridad. Creo que aquí en 2 tesituras, ¿no? Una va la seguridad de las mercancías que estén también en tránsito, que bueno, también creo que es importante. No es nuestro tema, pero creo que es importante que se destaque. Y por el otro lado, porque es una zona que ha sido afectada en los últimos tiempos por el AMPA, que sí, sobre todo la región norte, en el caso de Veracruz, pues bueno, ha sido muy, muy azotada. También el tránsito migrante, que también, bueno, pues es otro tema que no le da ni certeza jurídica, y luego la certeza al inversionista, que esa es ya parte de lo que estamos platicando el día de hoy. Al inversionista, bueno, pues esa certeza jurídica donde se le va a permitir, bueno, pues ven, invierte, bienvenido, te pongo bombo y platillos, te recibo con unas trayudas, te recibo con unas memelas, ¿no? La pasamos bien, unas cervecitas en el Golfo, un guachinango del Golfo muy sabroso, allá en los lugares allá, algunos de la región, por ejemplo Pajapan, el propio Minatitlán, Coatzacoalcos, es muy rico ahí esta comida, pero pues no es suficiente, faltan más para que sea realmente un caso de éxito, para que tengamos esa posibilidad que cuando se haga una medición en el mediano plazo, porque también no es algo que se va a realizar ahorita, suena mucho tiempo, a lo mejor 6 años, pero son proyectos de simplemente la infraestructura que van a montar, cuántos meses, cuántos años, a lo mejor va a tardar 1 año la construcción de la obra, y la capacitación, el reclutamiento, el conocer las vías, los tiempos, el desarrollo de la logística, pues no va a ser de un día para otro, y 6 años, además de estas reglas internas todavía faltan, y las reglas externas no las hay. Entonces, bueno, pues está muy bonito que ya funcione, que ya se tengan ciertas posibilidades, pero tanto en la infraestructura física como en la jurídica hace falta mucho. Sin duda coincido que 6 años es corto plazo, ¿no? Digamos, es mediano plazo. Necesitamos algo a largo plazo, sin duda. Ningún inversionista va a realizar esas grandes inversiones que se están esperando en un periodo de 6 años. Indudablemente que no lo es. Y respecto a la seguridad, sin duda es un gran tema. En las zonas económicas especiales de 2018 de Peña Nieto se designó a Tierra Caliente en Michoacán como una zona económica especial, de tal manera que la apuesta gubernamental era para abatir o para disminuir la cantidad de ilícitos que hay en esa zona, pues pongamos empresas y demos trabajo. Pero venía el gran tema, ¿y quién estaría dispuesto a poner una empresa en el centro de esa región tan complicada en México? Pues tendría que haber un gran incentivo, ¿no?, para que alguien decidiera apostar por esa zona. Tengo clientes de la industria minera en esa zona de Michoacán y poco a poco fueron mermando. Hoy día está inutilizable esa mina en la cual explotaban oro, extraían oro. De tal manera que verdaderamente los empleos que se habían generado y que tenía esta organización pues han decaído, simplemente está sin operación desde hace 5 o 7 años aproximadamente. Sí, parte de la apuesta de la seguridad, que es lo que está plasmando un poquito la autoridad, es quién está manejando y quién va a controlar el corredor, ¿no? Que la Secretaría de Marina va a estar prácticamente a cargo, que creo que es, bueno, ahora sí que es interesante cómo lo va a manejar,
esperemos que sea bueno, ahora sí que ideas nuevas, bueno, pues esperando un buen resultado, vamos a darle el beneficio de la duda, y si no ha funcionado lo anterior, pues a lo mejor un poquito en este caso de mano dura quizás sea necesario para que se cumplan las cosas, ¿no? Entonces, ojalá por esa parte se pueda solventar. Y bueno, por otro lado, pues en el decreto, alguna de las actividades, maestro, que en esa parte de nearshoring o algunas de las contempladas en este polo que valga la pena resaltar, maestro. Pues mira, designaron varias que yo para mi gusto diría, pues no estaban perdidos, ¿no? Digamos, lo hicieron así, pero yo que tengo muchos clientes de la industria automotriz que atendemos en mi oficina, quiero decirte que ninguno de ellos ha levantado la mano para analizar este proceso, ¿no? Digamos, no advertimos una planta automotriz en la zona en este momento, o industrias de autopartes que también son muy, muy importantes en ese sentido, sino que los polos de estas organizaciones están muy bien delimitadas, y muchas de ellas están más bien enfocadas hacia el norte, ¿no? Digamos, por eso no es extraño Nuevo León, no es extraño San Luis Potosí, digamos, porque es el camino Querétaro, ¿no? Es ese corredor que más bien identificamos así. Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, esa zona que ya va, digamos, en camino hacia el norte del país, muy distinto a situarse en otras regiones distintas. No lo vemos en ese sentido. Si la apuesta es que sea un cruce por parte de México, también me parece un gran aliciente. Sin embargo, el país nunca ha sido así, digamos, nunca ha sido una zona de paso. Si bien existen algunos establecimientos que han generado en México, incluso en el mismo San Luis Potosí, tengo varios clientes que han establecido depósitos fiscales ahí para poder suministrar partes, componentes hacia los mercados del sur de América. La realidad es que no es un gran detonante. México no es un país de paso, es un país más bien de establecimiento para producir y luego para exportar. El decir que este corredor va a servir o va a ser de alguna manera, entre comillas, una competencia con Panamá y su canal para el cruce de ciertas mercancías en ese sentido, me parece interesante como concepto, muy difícil para su aplicación porque se requiere una serie de elementos, como ya los mencionamos, solamente alinear el transbordo, ¿no? Los conceptos de bajo control fiscal que te exigen los tratados de libre comercio. Hay una apuesta muy grande todavía para que eso pueda hacerse. Me parece que tiene que ser un proyecto transseccional, indudablemente, como lo estamos diciendo, 6 años para impuesto sobre la renta es muy mínimo, 4 años en materia de IVA sigue siendo escaso en ese sentido, prácticamente da para instalarse, ¿no? En ese sentido hemos traído diferentes empresas de China, de Brasil a México, instalando plantas productivas, y eso nos llevamos entre 3 y 4 años, ¿no? Un litigio fiscal dura lo mismo, 3 o 4 años. Entonces, pensar que puedes hacer una planeación en menos de 6 años, sin duda es una apuesta que habría que revisarse. Sí, definitivamente, y creo que es una tarea importante que tiene la autoridad, revisar, o que ya está revisando el entorno interno, que es importante, pero falta esta parte externa con lo que estamos compitiendo realmente. O sea, no es nada más el bonito proyecto, que qué bueno que llega un detonante del sureste, o sea, creo que es plausible esa parte, pero ahora darle lo que decíamos, ¿no? Esa estructura, revestimiento e infraestructura, jurídicamente también, que tenga una certeza, que tenga un mayor apoyo. Y bueno, pues nos quedan por ahí 2 minutitos, maestro. Algunas de las recomendaciones, algunas conclusiones, maestro, que nos pueda compartir, por favor. Pues yo haría en 2 sentidos. Primero, para el que quiere invertir, ¿no? Analizar este sentido. Me parece que es relevante tener un periodo de gracia, de exención en materia de impuesto sobre la renta. Siempre es conveniente en ese sentido. Para mi gusto puede ser un poco escaso, pero si se ve en el periodo de inversión y de retorno de inversión, o los flujos de las mercancías entre compra y venta creo que es un gran elemento para que se pueda hacer. Respecto de el gobierno, me parece que tiene que ser ampliado en ese sentido la visión que se tiene. Como dije, hay más de 4,100 reportadas zonas económicas en el mundo.
Entonces, creo que es tiempo de que México tenga una y que tenga una en serio. En el 2018, cuando fue este decreto de Peña Nieto de zonas económicas especiales, yo estuve en Lima precisamente para exponer con los empresarios cómo se estaba manejando el caso mexicano, porque ellos querían de alguna manera hacer algunas adecuaciones a sus legislaciones, porque estaban mandando también un programa de zonas económicas. Ellos lo tienen, están operando y nosotros seguimos como los eternos, el eterno país que tiene ideas, que tiene proyectos, pero que no se aterrizan. Sin duda, vamos ahora mismo al Perú y veremos cómo están funcionando esas zonas económicas especiales. Y aquí, en 2016 se publicaron, luego en 2018 la declaratoria, se murió ese proyecto. Estamos en 2023 viendo a ver si funciona. Me parece que es tiempo de que México tenga una zona económica especial ya. Que México se atreva, creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Que nos atrevamos como somos siempre, así aguerridos y yendo hacia adelante, creo que es el punto. Pues muy bien, pues maestro, mil gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, ha sido un honor que hayas aceptado la invitación. Creo que nuestros amigos, tanto inversionistas como los amigos que nos están viendo por allá por el sureste, bueno, pues ya tienen una idea mucho más amplia de lo que hay y de lo que hace falta. Y bueno, pues es todo por el día de hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema obligaciones fiscales después de la muerte. El director general de Radio UNAM es Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Netzahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Ariel Rojas y Diego Castro. Recuerden, nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Y recuerde también, cuide su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Gracias por estar por nosotros. Muy buenas tardes y hasta pronto. Consultorio Fiscal. Radio. Ítalo Calvino, el autor de la imaginación. 2023, 100 años de su nacimiento. Siempre será recordado por su trilogía agrupada en Nuestros Antepasados: El Vizconde de Mediado, El Varón Rampante, El Caballero Inexistente. En diferentes entrevistas, incluidas en su libro póstumo He nacido en América, siempre se le cuestiona sobre este trío de novelas fantásticas que daba para todo tipo de interpretaciones. Él aclaraba: Lo que ha sido siempre y sigue siendo mi verdadero tema narrativo. Una persona que se fija voluntariamente una regla difícil y la sigue hasta sus últimas consecuencias, porque sin ella no sería él mismo ni para él ni para los demás. Ítalo Calvino, 860 AM. Radio UNAM, experiencia sonora. Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional. Son las 6 de la tarde en París de este miércoles 18 de octubre. En los controles nos acompaña Fabián Gili. Titulares. Paola Ariza. El presidente Joe Biden